Take a walk down by the sea, picking up. La izquierda española ha enloquecido. Su nerviosismo es evidente porque ha perdido lo que durante años pensaba que era de patrimonio exclusivo, el control del relato. Ese relato que le permitía situarse siempre en el lado moral supuestamente correcto, el que le permitía repartir carnes de demócratas o quien señalaba de fascistas a discreción y sobre todo de presentarse como la vanguardia ética de Occidente. El problema es que el relato estaba construido sobre un decorado de cartón piedra y, como ocurre siempre con la mentira, termina siendo devorado por sí mismo. Durante años, la izquierda ha vivido cómodamente en una superioridad moral ficticia. Bastaba con proclamarse antifascista, feminista y progresista para quedar automáticamente exento de rendir cuentas. Pero hoy el decorado se resquebraja desde dentro. El llamado gobierno más feminista de la historia, presidido por Pedro Sánchez, aparece rodeado de escándalos donde la prostitución, las mordías económicas, las sospechas de financiación irregular del PSOE y el enriquecimiento de intermediarios forman un cuadro difícil de disimular. No es solo corrupción en sentido penal, es corrupción moral del discurso. Y una de sus grandes banderas de guerra, el feminismo, se ha convertido en una foto para la pancarta. Una farsa que ha convivido sin rubor con prácticas que dicen combatir. Una de las razones por las que la intención de votos de cientos de miles de mujeres ha desaparecido de la izquierda. A este deterioro interno se suma un elemento aún más corrosivo: las cloacas venezolanas. La figura de José Luis Rodríguez Zapatero emerge una y otra vez como bullidor de negocios opacos vinculados al régimen venezolano, a intereses energéticos, geoestratégicos y a entornos donde confluyen drogas, petróleo, oro y poder político sin control. Que en Estados Unidos se haya puesto el foco de investigación sobre estas redes no es una anécdota ni una conspiración ultraderechista. Es la consecuencia lógica de haber normalizado durante años relaciones con un régimen criminal como si se tratara de un actor democrático legítimo. Y esa sombra no se proyecta solo sobre Zapatero, sino sobre el actual gobierno, que ha preferido mirar hacia otro lado. Esa posición equidistante, cuando no directamente cómplice respecto a Venezuela, es una de las grietas más evidentes del discurso progresista. Mientras el régimen de Nicolás Maduro la reprime, encarcela y empuja a millones de personas al exilio, la izquierda española se refugia en el lenguaje tibio, en el silencio calculado o en la relativización obscena que pretenden justificar con frases grandilocuentes como los derechos humanos o el derecho internacional. No hay condenas, no hay ruptura política, no hay defensa efectiva de los derechos humanos. Y eso en política tiene un nombre: complicidad silenciosa. Lo mismo ocurre con Irán. Las calles iraníes arden y miles de personas mueren mientras que las mujeres se juegan literalmente la vida por no someterse a una teocracia criminal. Sin embargo, la ultraizquierda española calla de forma ensordecedora. No hay campañas, no hay boicots, no hay gestos ni declaraciones. Resulta obsceno comprobar cómo quienes se presentan como salvadores, los liberadores feministas, son incapaces de solidarizarse con mujeres que luchan contra un régimen que las lapida, que las encarcela y que las asesina simplemente por mostrar su cabello. En cambio, esa misma izquierda sí encuentra energía militante para boicotear partidos de baloncesto donde participa un equipo israelí, para incendiar universidades occidentales o para repetir consignas enlatadas sin el más mínimo análisis propio. La lucha siempre va en una sola dirección, nunca contra los regímenes teocráticos, comunistas o dictatoriales que casualmente coinciden con su mapa ideológico y de afinidades internacionales. Figuras como Pablo Iglesias o Irene Montero y toda su alineación de partido guardan silencio, y no por ignorancia, sino por interés. Son estómagos agradecidos de un sistema que les ha dado poder, altavoces y recursos.
La ultraizquierda, hoy también el PSOE, se siente más cómoda orbitando alrededor de regímenes autoritarios que defendiendo una libertad real que no controlan. La libertad auténtica, la que no se puede instrumentalizar políticamente, no les interesa porque en la izquierda, en general, se forman partidos de castas, los gobernantes y los votantes sumisos, sin capacidad de pensamiento crítico, los denominados tontos útiles. ¿Y cuál es la razón política de todo este comportamiento? Es simple y profundamente cínica. La ultraizquierda ha sustituido los principios por la supervivencia. Sabe que su proyecto no se sostiene sin alianzas, sin poder institucional y sin redes internacionales que les proporcionen financiación, legitimación y respaldo ideológico. Criticar a Maduro, a Irán o a cualquier dictadura amiga supondría romper ese ecosistema. Y eso, para ellos, es inasumible. Por eso el relato se ha hundido, porque no era un relato de verdad, sino de conveniencia, porque hablan de feminismo mientras toleraban la explotación, de derechos humanos mientras blanqueaban tiranías, de democracia mientras justificaban dictaduras. La izquierda española no está en crisis porque la ataquen desde fuera, sino porque ha quedado atrapada en sus propias contradicciones, y cuando el cartón piedra en el decorado se moja, ya no hay propaganda que lo sostenga. Picking up colored shells in the sand. Somos Libro inspira el pensamiento crítico observando la actualidad y sugiere la lectura de libros relacionados con cada uno de los temas que aborda. Somos Libro tiene un espacio en YouTube donde cada semana, a través de una videoreseña de muy pocos minutos, recomienda un título. Síguenos en Somos Libro Oficial en YouTube. Conoce más del mundo que nos rodea gracias a los libros en Somos Libro. Os propongo 3 libros para rematar este editorial. El primero de ellos es La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé Marchena. El libro analiza cómo el discurso identitario y la exaltación de la diversidad han desplazado la atención del conflicto de clase en las sociedades contemporáneas. Una obra que se ha convertido en una referencia dentro del debate político y cultural de la izquierda española. El texto plantea que desde finales del siglo XX las luchas sociales se fragmentaron en torno a identidades del tipo clima, orientación sexual o etnia, en detrimento de la conciencia de clase. Esta fragmentación favorece el neoliberalismo que promueve la diversidad como valor de consumo y neutraliza la solidaridad de clase trabajadora. El segundo libro es El fin de la izquierda, de Paloma Hernández. Este ensayo examina cómo la ideología del globalismo oficial ha penetrado en las izquierdas del siglo XXI. Analiza el giro ideológico producido desde 1999, cuando los movimientos antiglobalización acabaron integrados en el mismo sistema que combatían. Paloma Hernández sostiene que las llamadas izquierdas han sido neutralizadas y alineadas con intereses plutocráticos e imperiales, diluyendo su identidad política hasta convertirse en simples fuerzas progresistas, funcionales al orden global dominante. Y por último, La izquierda traicionada, de Guillermo del Valle. En un momento de máxima fragilidad y debilidad en la izquierda sociológica y política, el autor sostiene que su deterioro responde a 2 amenazas convergentes: la asimilación del dogma del mercado, que diluye cualquier diferencia con la derecha mientras crecen la precariedad y la desigualdad, y el auge del identitarismo, un individualismo fragmentado que obstaculiza y absolutiza identidades, y especialmente el nacionalismo. El libro critica desde dentro estas derivas y reclama una socialdemocracia renovada, centrada de nuevo en libertad e igualdad. Yo soy Humberto Pérez Tobé y esto ha sido Somos Libro.